Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Aquí damos gracias a cada uno de ustedes por estar ahí obedientes, juiciosos, congregándose de una manera virtual o presencial, pero ahí fieles a Dios primeramente. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de 1 Corintios 15:33. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu preciosa palabra. Gracias, Espíritu Santo, por seguirnos guiando, dirigiendo, llenando de tu sabiduría, de tu dirección, Espíritu de Dios, para que podamos entender correctamente lo que tú nos quieres hablar en esta noche y callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y gracias por seguirme usando, Espíritu Santo, como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que damos para esta palabra es Buenas costumbres. Buenas costumbres. Aquí nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles buenas costumbres? ¿Cuáles son las buenas costumbres? Para eso necesitamos conocer el reino de Dios y su justicia, para que yo conozca las costumbres del reino de Dios, porque el reino de Dios tiene una cultura y unas costumbres, una ley, en las cuales si nosotros las conocemos, vamos a conocer las buenas costumbres del reino de Dios. Así como en este mundo hay reinos, hay países, ciudades, naciones, y cada una tiene su cultura y sus costumbres. Y cada uno pues empieza a habituarse a esas costumbres. Cada persona que vive en su nación, ¿no? Empiezan a realizar, a imitar o a hacer esas costumbres que tienen. Pero no se sabe si son buenas o malas, ¿cierto? Y las costumbres de las naciones, pues algunos adoptan, le gustó la costumbre de esta nación, entonces la adoptan y empiezan a imitar también las costumbres de otras naciones, ¿cierto? Y adoptan, pero sin preguntar, Dios, ¿esto es bueno? ¿Esta costumbre es buena? Pero para nosotros conocer las buenas costumbres, realmente las buenas costumbres, necesitamos conocer el reino de Dios y su justicia. El mismo Señor Jesucristo, cuando vino a este planeta Tierra, se hizo como uno de nosotros, empezó a predicar cuando ya tenía 30 años, cuando fue bautizado y vino el Espíritu de Dios sobre su vida, empezó a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y él empezó a predicar de la siguiente manera, en el libro de Mateo 4:17, diciendo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo vino aquí a esta tierra. Amén. Pero cuando Él murió y resucitó, y ese Cristo resucitado viene a morar en nosotros, ahí viene el reino de Dios a mi vida. Amén. El reino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Arrepentidos de qué? De las malas costumbres que hay en este mundo, en las naciones. Hay costumbres que no son buenas, pero que parecen espectaculares, pero no lo son, que después vamos a ver. Pero vamos a ver cómo yo conozco las buenas costumbres, cómo yo voy a seguir las buenas costumbres si no las conozco. Amén. Entonces empezamos a buscar a Dios de todo corazón. Una persona que busca a Dios de todo corazón a través de Jesucristo, de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, a través de su resurrección, de lo que cree que en Jesucristo murió y resucitó, y empieza a buscar a Dios, entonces el reino de Dios va a venir sobre esa persona. En el libro de Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todas estas cosas os vendrán como añadidura. Todo lo demás, no te preocupes ni por la comida, ni el techo, ni el vestido, ni nada de lo demás, porque todo esto vendrá como añadidura por buscar primeramente, y primero Dios. Entonces, cuando yo empiezo a buscar de todo corazón a Dios y empiezo a buscar su reino y su justicia, es cuando Jesucristo viene a mi vida, a mi corazón. Es cuando Jesucristo estuvo tocando a la puerta de mi vida y yo lo dejé entrar. Él entró y el reino de Dios entró en mí. Y cuando el reino de Dios a través de Jesucristo entra en mi vida, empiezo a conocer las costumbres, la cultura y las costumbres del reino de Dios y su justicia, su ley, sus mandamientos. Amén. Y empieza ese proceso en el que el mismo Señor Jesucristo empieza a transformar mi vida totalmente. Para que yo no me acoja, imite, siga la cultura y las costumbres del mundo, de las naciones del mundo, sino que siga las costumbres y la cultura del reino de Dios, del reino de los cielos. Amén. Por eso en 2 Corintios 5, 17 hasta el 20, nos dice de la siguiente manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Todos nosotros estábamos apartados de Dios por el pecado. Y dice que la paga del pecado es muerte, y que estábamos condenados a la muerte, a una perdición eterna en un sitio preparado para Satanás y sus demonios. Pero Satanás y sus demonios quiere que nosotros estemos allá con ellos. Y por eso no quiere que nosotros nos reconciliemos con Dios. Y la palabra de Dios, la palabra de Cristo, el Evangelio, todo ello es una palabra de reconciliación con Dios. Para que dejemos de hacer las costumbres de estas naciones del mundo y empecemos a conocer el reino de Dios. Y por eso, si estoy en Cristo, si yo recibo a Cristo, soy una nueva criatura. Todas esas costumbres, esa cultura, esas costumbres, esa formación que yo tenía, pasa, queda atrás y empieza algo totalmente nuevo en mi vida. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Amén. Y empiezo a conocer, empieza a ser revelada a mí la cultura del reino de Dios y su justicia. Y el mismo Señor Jesucristo y su Santo Espíritu empieza a decirme que soy un hijo de Dios. Porque a los que hemos recibido a Cristo y los que hemos creído en su nombre, pasamos a ser hechos hijos de Dios. Nos dice en Juan 1:12. Amén. Entonces Dios, el mismo Espíritu Santo nos empieza a decir que somos hijos de Dios. Y mire lo otro que nos dice en el libro de Juan 17, del 14 al 16, que es muy hermoso cuando lo entendemos bien, ¿no? Cuando decimos, uy, entonces yo no soy de aquí, de este mundo. Mire lo que dice. Aquí habla nuestro Señor Jesucristo, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Digan conmigo, Jesucristo no es de este mundo. Vino, se hizo como nosotros, carne, así, exactamente como, pero no es de este mundo. Y los que creemos en Jesucristo,
nos viene esa revelación a través del Espíritu Santo, que somos hijos de Dios y que no somos de este mundo, sino que somos del cielo. Amén. Y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Que andamos en esta tierra, que nacimos de una mujer, pero Dios nos formó en el vientre. Pero fuimos destinados desde antes de la fundación del mundo. Y que Dios viene y nos llama y nos dice: hijo mío, tú eres uno de mis escogidos. Amén. Ahora pasas a ser mi hijo y debes entender que eres del cielo, no del mundo. Por eso, como aborrecieron a Jesucristo, tal vez nos pueden aborrecer a nosotros, tal vez no, nos van a aborrecer a nosotros, los del mundo. Pero los que somos hijos de Dios, no. Nos reconocemos y entendemos y creemos lo que Dios dice. Y empezamos a decir: yo no soy de este mundo. Ay, ¿usted por qué dice eso? Porque lo dice Dios, me lo ha dicho el Señor, me lo ha dicho el Espíritu Santo. Ya no soy esa antigua persona, ahora soy una nueva criatura. Que todo eso viejo pasó, esa cultura que yo traía, esas costumbres de este mundo, se fueron. Ahora tengo la cultura del reino de Dios y su justicia. Y ahora llevo esa cultura, esas costumbres aquí en este mundo a los demás. Se llama predicar la palabra de Dios, la palabra de la reconciliación. Porque ahora me volví un embajador del reino de los cielos. Y un embajador es de una nación que va a otra nación y muestra las costumbres de su nación. Amén. Así somos nosotros, somos del reino de los cielos y estamos aquí con una misión de mostrar la cultura y las costumbres del reino de Dios y su justicia. Amén. Pero es un proceso en cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, el reino de Dios se acerca a nosotros, nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho, de esas malas costumbres que estábamos teniendo y que estábamos siguiendo, pero que ahora ya empecé a conocer algo nuevo totalmente y maravilloso. Y son las buenas costumbres. Por eso Dios nos advierte en el primer versículo que empezamos, 1 Corintios 15:53. No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Ve? Una persona que ya tiene las costumbres del reino de Dios, ¿será que puede ser corrompida por otros? ¿Por malas conversaciones? En la otra versión dice malas amistades. ¿Que usted qué está haciendo? No, hermano, venga, camine, yo lo invito a hacer esto y camine lo otro y camine. Y empiezan con palabras, con argumentos, a tratar de convencer a que esta persona deje las buenas costumbres. Amén. Y empieza Dios a decir: bueno, amigo mío, ¿yo de qué te estoy librando? Yo no te voy a sacar del mundo, pero sí le he pedido a Dios, dice el Señor Jesucristo, que te guarde del mal, de que sigas esas costumbres de estas naciones. Porque Dios en el Antiguo Testamento ya había dicho que no sigamos esas costumbres. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, de los versículos del 9 hasta el 14, Deuteronomio 18. Del 9 al 14 nos dice así. Aquí dice como título: amonestación contra costumbres paganas. Y dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. En la versión de Dios habla hoy este versículo 9 dice: no imitarás las horribles costumbres de estas naciones. ¿Imagina? ¿Cómo dice? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esa abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Queda bien claro, ¿no? Que Dios nos dice que para Él esas costumbres de estas naciones son horribles,
horribles costumbres. Y aquí dice abominables. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles son? Y empieza a decir, no sea en ti quien se ha hallado, que se ha hallado en ti, que pase a su hijo por el fuego, ni quien practica adivinación. Que sean capaces de vender a sus hijos por dinero. Vendían a sus hijos a sus dioses. Se llamaba un dios en esa antigüedad, en el Antiguo Testamento, Moloch. Y ponían, ese dios tenía unas manos así, ponían a los hijos así, los ofrecían para que les dieran poder y dinero. En fin, y ofrecían a sus propios hijos. Hoy en día, ¿cómo se hace? Al dios dinero. Al dios avaricia. Mamón, es el mismo Dios Mamón. Y que por dinero son capaces de vender hasta sus propios hijos. Man, no les importa divorciarse, no les importa que pueda pasar a sus hijos y dejarlos en manos del mal. No les importa que se quemen, que les pase lo que sea. Eso hay algunos dicen, eso nos divorciamos y ahí pues les ponemos unos psicólogos y listo. No les importa realmente lo que les pasa, porque la costumbre de estas naciones, casarse y divorciarse. Pero una de las cosas que es más tenaz es la idolatría tan brava que se empezó a formar. Y que eso Dios decía que esta idolatría es la que trae todas estas otras costumbres, estas que estamos viendo acá. Esa idolatría hacia el dinero, al dios Mamón, es una idolatría. Que esa idolatría hacía que hicieran sus esfinges o estatuas de hombre o mujer o de animal y las adoren y las veneren. Empezaron primero venerándolas, después adorándolas. Y cuando se les dice que esos están adorando, no, estamos venerando. No es así. Dios prohíbe esa práctica horrible, es una horrible costumbre. Dios es espíritu y verdad, y Él quiere que lo busquemos en espíritu y en verdad. O sea, que el espíritu de Dios me guía a unirme con Dios en espíritu, no con ninguna imagen, ni ninguna estatua. Antes la costumbre era pedirle a unas estatuas, postrarse. Ahora no. No es así la costumbre. Cuando viene el reino de Dios y su justicia a mi vida, yo empiezo a ver, wow, mire esas costumbres de estas naciones. Y Dios dice, tú no harás conforme a esas costumbres, hijo. Tú no harás conforme a esas abominaciones que para mí son horribles costumbres. Amén. Serás perfecto. No harás conforme, porque Dios no te permite que hagas eso. Uy, ahora entendí. En el reino de Dios es así. En el reino de los cielos es así. Exactamente. Y lo estás conociendo. Y nosotros ahora somos embajadores. Vamos a transmitir cómo es en el reino de los cielos sus costumbres. Esta no es una costumbre de Dios, al contrario. Dios la prohíbe. Amén. Que llegan capaces de hacer Dios como el Dios Mamón a dinero. Por dinero hacen lo que sea. Y por eso dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Amén. Y empezaron a adorar más a las criaturas que al Creador. Pretendieron ser más sabios que Dios, pero en su sabiduría fue necios ante Dios. Y fue adorando lo que no tienen que adorar. Amén. Porque el único que merece adoración, ¿quién es? Dios, nuestro Señor Jesucristo. Los demás amamos, admiramos, pero no adoramos. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero no los adoro. Y hay una costumbre que es, yo adoro a mis hijos, yo adoro a mi esposa, yo adoro a mis nietos, yo adoro mi trabajo, yo adoro el día. No. Es una costumbre del mundo. Ojo, aquí Dios nos está diciendo, ten cuidado. Dice, quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Adivinación. Y aquí lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? Esa palabra, adivine dónde estaba. ¿De dónde salió?
de costumbre de aquí. Y si usted lee en un diccionario, ¿qué significa la palabra adivinación? No es lo que, mira aquí lo que dice en el diccionario. Lo que dice el diccionario, pero lo que dice la palabra de Dios es diferente. Amén. Y tú no seguirás al mundo, ni la sabiduría del mundo, sino seguirás es el reino de Dios y su justicia, si es que Cristo está en ti y si es que el reino de Dios ha llegado a tu vida. Amén. Si el reino de Dios llegó a mi vida, me reconcilio con Dios, porque era contra Dios y no sabía, practicando estas costumbres horribles y ofendiendo a Dios. Con solo decir adivine, ya está mal. Más bien decimos averigüe. Más o menos, esa es la palabra, averigüe dónde estaba. Averigüe qué tengo acá. O usted qué se imagina que tengo acá. Pero eso de ya no más esa palabra. Y mucho menos practicar la adivinación, ¿no? Ir a adivinos a que les mire el futuro y les diga que... No, mucho peor. Ni el agorero. Los agoreros son aquellas personas que crecen en la suerte. Digan, yo no creo en la suerte. Yo creo es en hacer bien las cosas obedeciendo a Dios para que me vaya bien. No necesito de suerte para que me vaya bien. Necesito es de Jesucristo para que me vaya bien. ¿Cuánto lo creemos? Ay, es que usted sí que suerte que tú. Cuando yo me casé con mi esposa me dijeron, uy, usted sí que suerte tuvo, ¿no? Una persona me decía una vez en una consejería que estaba cansado de la esposa, es que mire que a mi esposa. Dije, no, hombre, mire con la esposa. Usted que tuvo suerte, mire, usted que se casó con una reina. Tuvo buena suerte que se casó con una mujer muy bonita. Hay mujeres muy bonitas, pero terribles. ¿Cierto? Y eso no es buena suerte. Es la voluntad de Dios. Amén. Entonces en el mundo es que con suertes. Y entonces que voy a traer la matica de esta para que me dé una suerte. Y que el número ese me va a traer buena suerte. Y que si me pongo esta prenda, esa me trae suerte. Siempre me va a traer buena suerte ponerme este saco, esta chaqueta, esta camisa, En fin. ¿Y qué tal me trae buena suerte? Esta persona me trae, ustedes me traen buena suerte. No, que trae buena suerte. Nosotros lo que traemos es bendición, pero no suerte, no. Eso es agorero. Los agoreros solo piensan es en suertes, en que le vayan. Y entonces hacen un montón de cosas, hasta riesgos y cosas que no agradan a Dios para nada. Son costumbres que abomina el Señor y que Dios dice, tú no harás conforme a ella. Tú harás conforme al reino de Dios. Y sigue diciendo, ni sortílego, ni hechicero. Sortílego es que quiere todo también conseguir con el baloto, con lotería, con chances, todo es con suertes. También. La buena suerte, el agorero, que son agüeros, que este agüero, que si la monetica es ávila, entonces me va a ir bien. Pero que si me atravesó un gato negro, entonces me va a dar 7 años de malas, o que se me rompió un espejo, que 7 años de mala suerte. No, esos agüeros. No tengas agüeros ni malos ni buenos. Nada. Ni lo mismo sortílego, que yo le voy a pedir a Dios que me gane la lotería, el baloto, a ver si, aunque sea un golpecito de suerte. No. Nuevamente Dios dice, no, eso es lo que hacen aquí, esas son las costumbres de ellos. Y por eso venden lotería, baloto, cae en tal, cómpreme que eso, la suerte le caerá en usted, mire. No, gracias, muy amable. Yo ya no practico esas costumbres. Amén. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Encantador, ¿qué quiere decir? Es una persona que está dominada totalmente por otro. Quedó encantado. Encantado quiere decir que no tiene voluntad de dominio y que otro lo domina totalmente. No. Entonces usted come algo que le gustó y ¿cómo le pareció? Me gustó, no me encantó. Amén. ¿Por qué? Porque era la costumbre. Esa es la costumbre, es la costumbre. Es un hábito que se repite continuamente y se vuelve una costumbre.
Y hasta una tradición. Las siguientes generaciones lo siguen haciendo. Mis hijos, y todo, mi papá y mi mamá solían hacer esto, mi papá y mi abuelo, y esto, entonces yo también, ellos decían esto, yo también voy a decir como ellos decían. Ah, y Dios te dice, ¿y por qué no más bien adoptas las costumbres del reino de Dios y su justicia? Con Jesucristo en tu corazón. Amén. Para que entiendas que ya no eres de este mundo. Cuando yo entiendo que no es de este mundo, uy, yo no voy a practicar más esto porque no soy de acá. Ah, entonces, ¿qué el iluminado? ¿El qué? ¿El qué? ¿Que se la fumó verde o qué? ¿Qué se cree? No, es que Dios me dijo que ya no soy de este mundo. Por eso no practico más las cosas de este mundo. Por eso el que tiene a Cristo ha vencido al mundo. Por eso ya no es atraído por el mundo. Porque el que ama al mundo o el que es amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora uno empieza a entender, ay, ya entendí. Cada vez que aquí hay un montón de costumbres que para ti son horribles, que son pecaminosas y que es el mismo diablo, el mismo enemigo, el que ha metido todas esas costumbres para que el ser humano se aleje cada vez más de Dios. Pero cuando viene Jesucristo a rescatarnos, viene Jesucristo a nuestra vida, el reino de Dios viene a nosotros y empezamos a mirar cómo es realmente en el reino de Dios y empezamos a quitar esas costumbres porque soy una nueva criatura. Todo esto pasó, pero todo es hecho nuevo ahora en mi vida. Amén. Así que yo a ese encantador, ni adivino, ni mago, ni en quien consulte a los muertos, ¿no? Esa magia, ya, aunque parezca que estaba chévere, hay esa magia que uno queda como, uy, espectacular, uy, ¿y cómo lo hizo? Y a veces queremos como querer imitar todo eso, hechiceros, magos. Dios te dice, ten cuidado, porque hasta algunos hacen que el hechicero bueno y el hechicero malo. Ni hay hechiceros buenos ni hay hechiceros malos. Eso es mentira del diablo. Es para que la persona le guste la hechicería y empiece a tratar de hacerlo. No es más. Entonces por eso es buena, la hechicería buena. No, señor. Entonces por eso tengamos cuidado con lo que vemos en televisión, en cine. Si ahí ven en el cine, ven que esa hechicería que se hizo, se la hacen ver como algo malo y que hay que vencerla, entonces esa película es buena. Amén. Pero si hace ver que esa hechicería es buena y que vino un hechicero que es bueno y le venció a este hechicero que es malo, eso no es correcto. Amén. Así que evitemos eso. A mí, por lo menos a mí me fastidia. Uno siente en el espíritu eso, el aborrecimiento de Dios, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque el reino de Dios está en mí. Y el Señor me está diciendo, no hagas más estas hechicerías, adivinación, encantamientos, nada, ni consultar a los muertos. Esa costumbre de hablarle en las tumbas a las personas. O sea, a las ya muertos. Y dice que el que murió, su entendimiento y todo se fue. No te oyen ni nada. Ay, cuídame, mire, ¿y tú qué dices? Y hasta le piden consejo. Hasta algunos lo que hacen es poner una foto en la mesita de noche del muerto y hablarle. O cuando cumple años, o sea, cuando el muerto, de muerto, cumplió un año, entonces le hacen una celebración y ese día sacan fotos diciéndole que lo aman y que lo extrañan y que... ¿no? Eso es consultar muertos. Es una costumbre del mundo. No hagas eso. Pero me parece bonito. Necesitas que todo lo viejo pase y todo lo nuevo llegue. Las cosas viejas pasaron, aquí todo es hecho nuevo. Esa costumbre se nos va a ir. Amén. De estar orando por muertos. Ya se murió, ya no hay remedio. Ora por los vivos. Amén. Háblale a los vivos. Regálale flores a los vivos. Amén. ¿Cuántos creemos eso? Y empezamos a tener buenas costumbres, las que Dios me empieza a guiar. Y dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esas naciones de delante de ti.
perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque esta nación es que va a ser heredad de agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. ¿Y qué pronóstico viene para el año 2025, para el año? Pero no es un profeta, sino es un adivino. ¿Y qué nos dice para Colombia? Ahí usted que es, antes en un tiempo estaba un tal Walter Mercado. Y que le decían, ¿cómo? No, eso necesitamos es de Dios, que Él nos diga qué hacer, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Y empiezan las personas a adoptar esas costumbres de las naciones. Hoy en día esas costumbres se volvieron terribles a tal punto que, por ejemplo, cada nación trae sus costumbres, su cultura y se vuelven autóctonas. Es una idiosincrasia de mi nación. Y entonces esa es cultura y yo lo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, los carnavales de Barranquilla, carnavales de blanco y negros. Y hacen esos carnavales un puro desenfreno de la carne. Ahí no hay, que eso es ¿cuál de Dios? Las fiestas patronales en los pueblos que para la Virgen, una rumbiadera, una tomadera, fornicadera, violencia y hasta muerte. ¿Cómo pueden decir esos carnavales y cómo es fiestas patronales? O esas ferias, la feria bonita, la feria de Cali, es pura rumbiadera, pura maldad, pura desobediencia a Dios. Amén. Son costumbres, ay, llegó, vamos, porque es la costumbre de mi nación y yo voy a hacerla porque es una... No, y adoptan de otras costumbres, por ejemplo, Halloween. ¿Por qué usted adoptó Halloween? No era de acá y lo trajeron. Amén. Adoptaron costumbres de otras naciones, pero costumbres malas, ¿no? Y Dios dice, ¿por qué no adoptas las del reino de los cielos? Amén. Y para que tú empieces a tener esas buenas costumbres y seas perfecto delante de Dios y haga lo que Dios le agrada, necesitas a Cristo, que el reino de Dios venga a tu vida y empieces a conocer el reino de Dios y empieces a predicar del reino de Dios, como yo lo estoy haciendo, como Dios me está usando a mí. Me llamó primero, me mostró su reino, he visto su reino, o me dijo que soy de allá del cielo, que no soy de aquí de este mundo. Me dijo que soy un hijo de Dios y que ahora me lleva a predicar la palabra de la reconciliación y soy un embajador del reino de los cielos. Amén. Y que te está diciendo, las costumbres del reino de los cielos son maravillosas y para que yo pueda hacerlas, porque esas costumbres me llevan a tener una conducta recta y santa. Amén. ¿Cómo? Primera costumbre que me lleva a obedecer a Dios siempre y a tener un buen testimonio. La oración. Yo sin Cristo no oraba nada. A veces por ahí me medio persinaba, pensando que eso era orar. Y no sabía que no era correcto tampoco. ¿Sí? Pero cuando yo recibí a Cristo en el libro de Mateo capítulo 6, del 6 al 8, me enseñó a orar y a tomar esta costumbre, algo cotidiano. Amén. Entonces en el libro de Mateo 6, del 6 hasta el 8 dice así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cómo es la oración? En mi aposento, cerrada la puerta, solo Dios y yo. En el nombre de Cristo Jesús, con la dirección del Espíritu Santo, empiezo a orar, a hablarle, a contarle. No es una repetidera de cosas, sino a decirle lo que siento, lo que me parece, que ayúdame, Señor, porque yo eso, mire lo que está predicando este pastor que como que no me cuadra. Ve y ora y pídele, Dios mío, muéstrame, por favor, guíame. Yo quiero conocer tu reino. En oración es que conocemos a Dios. Y esa oración cada vez nos introduce más en el reino de Dios y su justicia. Por eso todos los días
buscamos el reino de Dios en oración. ¿Cuántos decimos amén? Entonces se nos volvió un hábito y ese hábito se convirtió en una costumbre, una buena costumbre. Digan, esto es de las buenas costumbres que está diciendo Dios, que no nos dejemos corromper estas buenas costumbres. La oración. El enemigo va a usar palabras, ¿de qué le sirve tanta oradera? ¿Para qué tanto orar? ¿De qué? ¿Para qué? En fin, no le hagas caso a esas personas que te dicen eso. Las malas conversaciones, ¿qué? ¿Con qué fin? Es que no ores. Porque el que persiste en buscar a Dios lo encuentra. Y el que persiste en buscar a Dios, el reino de Dios viene a su vida. Y empieza a conocer el reino y las buenas costumbres empiezan a obrar en él, como esta, la oración. Así como desayunamos, almorzamos y comemos, así oramos. Mire, el profeta Daniel tenía una costumbre espectacular. Oraba 3 veces en el día. Se postraba y oraba. Y ellos tenían, los israelitas, pues tienen esa costumbre cuando están en otra nación, cuando están lejos de su nación, porque él estaba en esclavitud, era en Babilonia, se acostumbran a orar siempre hacia Jerusalén. Entonces él se postraba y a orar 3 veces al día. Los demás quisieron quitarle eso a Daniel, que si se postraba que tenía que postrarse ante sus dioses y no ante Dios, sin ninguna imagen ni nada, solo. Y él siguió haciendo lo que si llegaba a orar a otro, lo mandaban a los fosos de los leones y Daniel siguió haciendo lo mismo. Eso no influenció en él para dejar de hacer su costumbre diaria de 3 veces en el día. Amén. ¿Y cuántos tenemos esa costumbre? Nos arrodillamos ante él y dice, te entrego esta mañana, Señor. Luego por la tarde te entrego esta tarde, Señor. Guíame a hacer tu voluntad. Te entrego esta noche. Por favor, guíame a hacer tu voluntad. No es para que Dios haga mi voluntad, sino para que yo haga su voluntad. Porque empieza diciendo la oración en el Mateo 6, el 19, debes orar así: Padre nuestro que está santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No es que convencer a Dios que haga mi voluntad, es que me revele la voluntad de Él para yo hacerla. Amén. Por eso cuando nos postremos ante Dios, digámosle: Señor, guíame a hacer tu voluntad. Tú conoces mis deseos, mis pensamientos. Antes de que te pida, tú ya lo conoces todo. Yo tengo muchos deseos, muchas cosas de hacer, pero yo quiero es hacer tu voluntad porque quiero las costumbres del reino de Dios, las buenas costumbres. No quiero seguir malas costumbres de este mundo. Amén. Y la oración es qué tremenda costumbre, tan buena. La genuina oración, la correcta oración, que es dirigida por el Espíritu Santo y en oración nombrando o pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Sin hacer repeticiones, sino lo que hay en tu corazón, se lo sueltas a Dios. Amén. Y viene también otra buena costumbre, lectura de la palabra. ¿Saben que en la oración hay victoria? Que las grandes victorias se obtienen primero en oración. Luego viene la lectura de la palabra de Dios. En Juan 5:39, ¿qué nos dice la Escritura? Dice así: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Diga otra buena costumbre: leer la Biblia todos los días. Porque la Biblia es mi alimento espiritual también. Así como desayuno, almuerzo y como 11 y media, 9, y por ahí postrecitos, diga asimismo, debo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se me vuelve algo habitual y se me convierte en algo cotidiano y ya es una costumbre. Y una costumbre muy buena, que me gusta, que me agrada y que el diablo les enfurece cada vez que nosotros oramos y leemos la Biblia. Pero con la dirección del Espíritu Santo, siempre pidiéndole al Espíritu de Dios que nos guíe, que nos dé sabiduría para entender correctamente, para orar correctamente. Amén. Y cuando lo hacemos así, esas buenas costumbres se arraigan en nosotros.
¿Y usted por qué esa oradera? Porque es que yo tengo la costumbre de orar. Entonces cada vez que comemos algo, ¿qué hacemos? Antes de comerlo, oramos y damos gracias a Dios por ese alimento. Amén. Antes de iniciar un trabajo, ¿qué hacemos? Oramos y le pedimos a Dios que nos guíe, nos dé sabiduría para ese trabajo que vamos a emprender. Que vamos a salir a hacer vueltas. Oramos y le pedimos a Dios que bendiga nuestra salida y nuestra llegada. Ay, usted esa oradera es mi costumbre. Es ahora una costumbre y es una buena costumbre. Que todos adoptemos esa buena costumbre de orar, que todos tomemos esta buena costumbre de leer la palabra de Dios. ¿Cuánto lo hacemos? Todos los días. Pues era tocar. No, hazlo. Hay algunos que dicen, científicamente comprobado, que cuando tú haces algo seguido por 21 días, se te puede convertir en un hábito y después en una costumbre. ¿Cierto? Hazlo, pero no lo malo, sino lo bueno. Lee la Biblia todos los días y verás lo maravilloso que es leer la palabra, cómo afecta para bien mi cerebro, cómo ayuda a que mi mente se estabilice y empiece a tener pensamientos de bien y no de mal, de bendición. Amén. Solo leyendo la Biblia. Esa qué buena costumbre. Pero también viene otra buena costumbre. Alabar a Dios en mi corazón todo el tiempo. Que está en Efesios capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 18 al 20. Dice así: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Diga: en mi corazón hay alabanzas hacia Dios, hay adoración, y por eso lo alabo, por eso le canto, me muevo para Él. Amén. Antes no, en el mundo la costumbre era cantantes del mundo. Ir a sus conciertos, ir allá a gritar, como ¡ay! Salió a gritar. Aquí no hacemos eso, aquí damos gritos de júbilo hacia Dios. Y glorificamos a Dios. Amén. Y mi costumbre ahora ya no es la del mundo, de ir a todas esas, alabar es al mundo, al ser humano, sino ahora mi costumbre es alabar a mi Padre Celestial. ¿Cuántos lo hacemos? Y está en mi corazón. Ya no con embriaguez, que me embriagaban y cantaban, esos borrachos, eso cantábamos antes, hasta despechados, cantando. Ahora no. Ahora no necesitamos embriagarnos, sino estamos llenos del Espíritu Santo y en nuestros corazones hay cantos, himnos de alabanza a Dios y agradecimiento a Dios. Amén. Y eso se me convirtió en un hábito y después en una costumbre, que en mi corazón me desperté cantando no una canción del mundo, sino una alabanza. Me dormí con alabanza, cantando alabanzas al Señor en mi corazón. Amén. ¿Y usted por qué hace? Porque se me convirtió en una costumbre, una buena costumbre. Amén. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque es necesario que adoren. Esas personas que tienen un corazón dispuesto para Dios y que lo alaban continuamente. Y que le quieren cantar todo para Él. Amén. Y lo alaban con sus manos, con sus pies, con su danza, con su baile, con todo. Lo glorifican es a Él, no al mundo. Amén. Asimismo, también Dios nos dice otra, qué buena costumbre, ¿no? Ahora viene otra buena costumbre, que es congregarnos. Dios exhorta en Hebreos 10:25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El rapto de la iglesia. Amén. Ya está pronto, cuando el Señor nos rapte allá y vayamos con Él a las bodas del Cordero. Amén. Está pronto, está encima.
Por eso, ¿qué haces si no te congregas? ¿Por qué hay unas personas que tienen la costumbre de casi no congregar? Por ahí, de vez cuando, pues que no he tenido tiempo. Dios te dice, ¿por qué no tomas la costumbre de congregarte siempre? Más bien es al revés. Muy rara vez es que no me congrego. Mi costumbre es congregarme, sea virtualmente o presencialmente. Y ser fiel donde Dios me puso. Amén. Y todo eso se me convirtió en una costumbre. ¿Qué vamos a tal parte? No, porque es que hoy hay reunión en la iglesia y me voy para... Ay, ¿usted qué tiene que no vaya aunque sea una en la iglesia? ¿Qué haya? ¿Qué le dan? ¿Qué? ¿O qué está enamorado del pastor o qué? Las malas conversaciones nuevamente para corromper las buenas costumbres, que la persona no vaya a la congregación. Entonces, aquí se trata, para terminar esta palabra, esta predicación, se trata de que nosotros seamos influyentes con los demás. Que estas buenas costumbres sean influyentes a los demás. Porque estas buenas costumbres me llevan a tener una conducta recta. Y a tener en mi hogar buenas costumbres. El altar familiar, oración. Todos los días hacemos el altar familiar y se convirtió en una costumbre. Todos los días. Esa oración del hogar, de los que vivimos en casa, y oramos juntos, y eso es poderoso ante Dios. Amén. Qué hermoso que esa costumbre permanezca. ¿Cierto? La costumbre de que aquí no se grita. Quítese de vosotros toda ira, enojo, gritería y maledicencia. Y empezamos a tener costumbres sanas. Que me enojé, pero no pequé. Antes se enojaba y uy, es que haya esa costumbre, esa peleadera de esa familia. Allá se la pasan agarrados. Pero ahora nosotros no tenemos la costumbre de decir, oye, ¿cómo se aman? Mire qué armonía tienen allá. ¿Por qué? Es que ellos oran, leen la Biblia, alaban a Dios y se congregan. Son personas con esas costumbres que los llevan a tener también buenas costumbres en su casa. Y a donde quiera que vayan, en su trabajo, en el negocio. Y a cuando aquellas personas vengan, a otros que vengan a tratar de inducirnos otra vez a las costumbres del mundo, les decimos, lo siento, pero no seguimos eso. Más bien nosotros nos volvemos influyentes y embajadores del reino y empezamos a mostrarles las costumbres del reino a los demás para decirles, vengan más bien con nosotros. Usted me está invitando a parte, más bien yo te invito a la iglesia. Más bien yo te invito a que veamos la reunión. Amén. La predicación de la palabra. Te invito a que busques a Dios. Te invito a que llames a Jesucristo a tu corazón. Te invito a que te reconcilies con Dios, porque ahora soy un embajador del reino de los cielos. Ya no me dejo influenciar de mal. Yo soy una influencia para el bien hacia los demás. Amén. Entonces ya las malas conversaciones no me corrompen. Al contrario, la persona, no, si usted siga con él y usted va a terminar convirtiéndose. Que esa persona es muy influyente. Amén. Así debe ser, ¿cierto? Somos tan influyentes que hasta el más terco puede terminar caminando con Cristo. Amén. Y no al revés, que nos dejemos influenciar de camine, vamos, y te invito a tomar, a rumbear, a bailar. Estoy solo en el apartamento, cáigame. No. No te dejes influenciar de las malas conversaciones que parecen chéveres, pero que no lo son. Amén. No dejes quitar esa buena costumbre de la oración, ni la lectura de la palabra, ni la alabanza en tu corazón todo el tiempo, ni de congregarte. En las reuniones, aquí son los miércoles y los domingos, congrégate. Los martes y los viernes salen los reels, que son menos de un minutico. ¿Qué le cuesta a una persona menos de un minutico ver eso, no? Y aquí se complementa lo que se dice en el reel. Amén. ¿Qué nos cuesta? Nada. Hagamos esto una costumbre y llevémosla a otros, seamos influyentes con otros. Transmitamos este mensaje a otros. Con solo el hecho de tú mandar este mensaje, de hacer que este videito participarlo a otras personas, compartirlo a otros, estás ya evangelizando. Te estás volviendo un embajador del reino de los cielos. Amén.
Hagámoslo. En vez de estar mandando ahí cosas en las redes sociales que no agradan a Dios, sino más bien algo que induzca al bien, a lo bueno, a las buenas costumbres, que no las perdamos y que no nos dejemos influenciar de los demás. Ya ahora consigo otras amistades, pero ahora ya ni por la iglesia volvió ahí, ahora mire cómo está. No, debe ser al revés. Esas nuevas amistades ahora vienen a la iglesia, ahora están caminando con Cristo. Se trata es que nos ganemos a todos para Cristo. Amén. No que ellos nos conquisten, sino que nosotros nos los ganemos para Cristo. Porque estamos firmes en el Señor. Amén. Así que los invito a que oremos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu preciosa palabra. Gracias por lo que nos has enseñado en esta noche, Señor, lo que nos has recordado. Gracias, porque de verdad queremos conocer el reino de Dios y su justicia. Y entender que no somos de este mundo, sino que somos del cielo. Que tú no lo dices. Lo dice tu preciosa palabra, no lo dices a nosotros a través de tu Santo Espíritu, y que somos hijos de Dios y que somos del cielo, y que no debemos seguir las costumbres de esta tierra, de este mundo, sino las del reino de los cielos, y que nosotros seamos influyentes más bien para que todas estas personas se salgan de esas malas costumbres y empiecen a tener las del reino de los cielos, para que todos podamos conducirnos rectamente, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser esos embajadores del reino, esas personas que te conocen, que conocen el reino de Dios y esa cultura, esas costumbres del reino de Dios, y las transmitimos a otros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por usarnos, Señor. Así que los que crean, repitan conmigo: Señor Jesucristo, hoy entiendo que cuando tú estés en mi vida, el reino de Dios viene a mí también. Así que gracias por estar en mi corazón, Señor Jesucristo, por entrar en mi vida, por perdonar mis pecados, y ayúdame a conocer tu reino y tu justicia. De lo contrario, este mundo me va a absorber. Yo no quiero que el mundo me absorba, sino que conozca el reino de Dios y su justicia. Y que pueda conocerte bien, Señor, y pueda seguir son tus costumbres, tu ley, tus mandamientos, Señor. Ayúdame, Señor Jesucristo, a través de tu Santo Espíritu, a hacerlo y a quitar esas costumbres que parecían como chéveres, parecían espectaculares. Hasta a veces nos decíamos que la pasamos espectacular y todo, pero Dios te dice: yo voy a transformar tu vida, voy a quitar toda esa vieja manera de vivir y te voy a dar una totalmente nueva. Todo va a ser nuevo en ti. Así que levanten las manos y reciban todo lo nuevo de Dios, la cultura del reino de Dios y su justicia. Esas costumbres del reino vienen a tu vida. La oración, la lectura de la palabra, la alabanza y el congregarnos sean en todos ahora por el Espíritu de Dios en sus vidas y en sus corazones, para que estas buenas costumbres estén en ustedes y empiecen a tener costumbres sanas, correctas en su casa, en su hogar, en el trabajo, donde quiera que vayan, en la sociedad, y no se dejen arrastrar del mal, sino que sean ustedes los que reconcilien a los demás con Dios. Gracias, Señor. Aquí estamos para hacer esos instrumentos útiles en tus manos. Perdónanos, Señor, si hemos seguido las costumbres de este mundo, y ayúdanos, Señor, ahora a seguir las tuyas de aquí en adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. Levanten las manos todos y reciban el reino de Dios y su justicia. Reciban las costumbres del reino de Dios y sean guiados por ellas, y transmitan estas costumbres, este reino de Dios a los demás, para que se reconcilien todos con Dios. Y entre más se reconcilien, más salvación habrá, más vida habrá a todos, en el nombre de Cristo Jesús. Reciban todos, porque ahora te hago un embajador del reino de Dios. Cada vez que compartas algo en las redes sociales, en los estados, en todo, en el WhatsApp, te convertirás en un embajador del reino. Que compartas mi palabra, que compartas mi sana doctrina. Reciban todos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, por tus buenas costumbres. Amén, amén.